Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos conectándonos al Zoom en este momento para poder iniciar la charla de la Universidad Favaloro del Instituto de Ciencias del Deporte y eh, estamos aguardando la conexión de los participantes. Muchas gracias. Como sabrán, esta comunicación se hace por vía Zoom y con el Facebook de la Universidad Favaloro de Buenos Aires, Argentina, en el marco del Instituto de Ciencias del Deporte. Así que estamos aguardando la conexión nada más de los integrantes de la charla, el doctor Roberto Peiró y el doctor Pedro Cáfaro. Bueno, mientras ellos ingresan, les comento que la universidad tiene un Instituto de Ciencias del Deporte y dentro del marco del instituto tenemos una diplomatura de deporte y neurociencias, y en el marco de esta diplomatura es cuando hoy vamos a conversar con ustedes. Así que les pido un segundito. Un segundo que tengo que hablar con Pedro. Hola, tenés que entrar en la de las 18 horas, que es la primera que te di. Ahí te mandé la última que te di, la de las 18. Yo estoy en la sala esperando que entres. Porque fuiste a 18:45. Claro, porque vos tenés que estar en las de 18 horas, no las 18:45. Salí de ahí y volví a entrar. Bueno, entonces fíjate el de las 18, Pedro. Ahora me fijo, espera. Le pido mil disculpas. Esto sucede muchas veces en, eh, en estas circunstancias. A ver, voy a salir de aquí. Disculpen, ¿eh? Voy a intentar salir y volver a entrar. eh, Finalizar la reunión. eh, Iniciar reunión de Zoom. Conectando otra vez. Le pido, bueno, ustedes saben cómo es esto, que hay algunas discusiones, discusiones no, hay algunas cuestiones que funcionan de esta manera y eh, voy a intentar, lamentablemente, a ver, un segundo nomás. Hola Roberto, no apareces acá en la pantalla.
Espero no haber cometido ningún error yo en esta situación. Así que vamos a ver. Ah, ahí está. Vamos, Pedrito. Muy bien. Aquí estamos. Vamos, Pedro. Perfecto, Pedro. Muy bien. Hola Mario, Hola, Pedro. ¿Cómo te va? muy bien. Por fin, había teníamos un problema. Le voy a preguntar a Simón si salís o no. Eh, Hola, Simón, ¿cómo te va? Eh, Fíjate si aparece. Bueno, lo chequeo con Simón y ya estamos, Pedro, porque Roberto dice que no lo dejaba tampoco entrar. Se ve que había algún inconveniente. Simón, ¿se está viendo ahora Pedro y yo hablando? Listo, perfecto, listo, dale, chao. Bueno, mira, Pedro, yo hice que la gente esperara un segundito por la situación. Roberto está volviendo a conectarse. En todo caso, ahora hacemos la presentación. Yo comenté que dentro del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad está la diplomatura nuestra de Deporte y Neurociencia. Pedro Cáfaro, doctor en, ¿cómo es, Pedro? Exactamente el nombre. Doctor hice un doctorado en ciencias médicas y me especialicé en neurociencia del Del movimiento. movimiento. Y yo que soy licenciado en alto rendimiento deportivo, estamos como directores con el doctor Cristian Fuster de la diplomatura. Y la idea del día de hoy es presentar un poco la diplomatura y presentar eh, esta discusión que a veces tenemos nosotros dentro del marco nuestro de la universidad, el tema de el campo y el laboratorio, la ciencia y la praxis. Y en este contexto, Pedro nos va a ilustrar con toda su sabiduría y su conocimiento. Comentarles, mientras Roberto intenta ingresar, que la diplomatura tiene un fuerte contenido científico y un fuerte contenido del peso del campo, en el cual intentamos integrar las dos áreas y al cabo de un año de trabajo en conjunto con otros colegas de la universidad, vamos a abordar en este segundo curso, en forma semipresencial por las cuestiones de estar en casa. Así que, Pedro, yo te pediría, si te parece, para no ocupar más el tiempo, que vos arranques y yo veo si lo puedo sacar a Roberto por teléfono. ¿Eh? Así que, sin más, Bueno, es un poco desprolijo, pero ¿qué va a hacer? No nos queda más remedio. Así que bueno, hay que ir dale, acostumbrándose también a esta sí, tecnología. compartí la pantalla, yo saco mi audio y arrancá vos nomás. Sí, cómo no. Bueno, primero me presento, soy Pedro Cáfaro, soy gimnasta y toda mi vida me dediqué al ¿Qué haces? entrenamiento. ¿Fuiste Empecé a entrenar turno? desde los 5 años en gimnasia artística y actualmente tengo 35, llevé toda mi vida entrenando Sí. y es por Si, eso si que, vos querés, yo te pongo acá en audio y vos hablás acá a la gente, ¿no? que simplemente en la construí cámara. toda mi vida alrededor de ese Dale, eje, que es dale, la dale, gimnasia artística, dale. y elegí mis Sí, maneras sí, para no hace estudiar hacia falta. eso. Pedro, discúlpame. Roberto quiere, Sí, discúlpame que te interrumpí, pero está Roberto en el teléfono porque no se puede conectar y quiere darles la bienvenida a los oyentes y los que nos están visitando. Así que discúlpame que te interrumpí, así. no hay más. Dale, Roberto, te están escuchando, no viendo, pero sí escuchando la gente que está en el Facebook. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es una pena, solo para ustedes que no me pueden ver, ¿no? Es una pena. Bueno, pero sí, no sé qué pasa con la computadora. Simplemente quería darles la bienvenida. Me puso muy contento Mario Mout cuando me dijo que íbamos a hacer esta reunión. La diplomatura de Deporte y Neurociencias está teniendo una gran repercusión
y realmente nos fuimos metiendo en este tema ya desde hace un tiempo y le estamos sacando mucho provecho. Siempre muestra Mario un video que me impactó de un video de un jugador de fútbol que algunos conocen como es Messi, donde va haciendo una jugada muy rápida con estos cambios de velocidad, con de 5 jugadores contrarios. Y realmente creo que es el ejemplo claro de lo que significa un deporte de alto rendimiento donde se aplican las neurociencias. Lo digo entre comillas porque en realidad tienen muchas de las cosas, yo diría la mayoría, vienen con la genética. Pero poder implementar de alguna manera un entrenamiento que haga mover esos músculos de la manera en que los mueve en ese video Messi, nos hace pensar que hay una relación, pero muy cercana, significa el cerebro y ese músculo, porque de la visión él tiene que estar viendo a los jugadores alrededor, hasta el movimiento que va haciendo con su cintura, con sus piernas, ese movimiento implica que está recibiendo un montón de estímulos sensoriales, que están partiendo del músculo, que están llegando a la médula y la médula les devuelve los estímulos de la neurona motora, pero a su vez está controlado por todo lo que la visión y lo que está viendo desde el sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Es decir, si nosotros lográramos tener un entrenamiento en chicos pequeños para lograr muchos Messi, creo que el fútbol ganaría mucho. Esto lo digo un poco en broma, pero no tanto porque precisamente en una de las conferencias, a lo mejor ustedes lo escucharon también, uno de los dirigentes en realidad del Barcelona decía que en las inferiores del Barcelona lo que estaban haciendo con muchos de los que los veían talentosos es lograr ampliar su entrenamiento dirigido específicamente a la visión que tiene Messi en el campo de juego. O sea, entrenamiento para lograr Messi pequeño. Por supuesto que esto se puede hacer, no que se vayan a lograr Messi, desde ya que no creo que sea tan fácil porque hay características genéticas desde ya, pero por lo menos lograr los estímulos o lograr entrenar esos estímulos adecuados para generar ese perfil de movimientos musculares tan relacionados con los estímulos que vienen de afuera. Con todos los estímulos, los visuales son por supuesto lo más importante, pero no solamente visuales, sino ahí actúan otros estímulos como los estímulos auditivos y por supuesto los táctiles del movimiento de la pelota, de la sensación del elemento con el que está jugando, que es la pelota. Entonces yo creo que desde hace unos años se está dando mucha importancia a esa relación. En este caso estoy hablando del motor, específicamente de lo motor y de la respuesta motora, pero deporte y neurociencia significa también ahí las neurociencias, todos los aspectos emocionales. Desde ya que podemos, en los aspectos emocionales podemos tener muchísimas pruebas, incluso desde el punto de vista científico, a través de resonancias magnéticas funcionales, donde se activa el cerebro cuando se presenta a ese deportista una determinada situación de juego. La rapidez con que puede desenvolverse y la emoción que puede estar tomando por enfrentarse a esa situación puede marcar la diferencia entre, en el caso del fútbol, ganar un partido y por otra parte mejorar su calidad de vida y mejorar su posición emocional frente al juego y frente a todo ese público que está mirando, ¿no? Así que hablar de neurociencia significa hablar de la memoria, de la sensibilidad, de las perspectivas y las motoras, cómo juega esto con el sistema nervioso central, con el cerebro, con las hormonas, por supuesto, todo el eje hipotalámico y hipofisario, pero también todo lo emocional y la participación en un juego donde lo psicológico tiene muchísima importancia. Así que yo celebro que Mario haya esta reunión y fundamentalmente la diplomatura de neurociencia que llevamos en el Instituto de Ciencia del Deporte de la Universidad Favaloro, que ya este es nuestro segundo año, y por eso les doy la bienvenida con esta breve introducción y les presento entonces, bueno, ya estaban hablando con él, con Pedro Cafaro,
doctor en neurociencias del movimiento, que nos va a dar una hermosa charla seguramente. Así que bienvenidos y disfruten. Bueno, gracias Roberto. Te corto acá la comunicación un segundito. Y yo estoy viendo que me están diciendo que aparezco yo en pantalla y estoy viendo esto de compartir, que debería ser como estaba compartiendo la pantalla y no le sale esto, ¿no? No le sale la de... Así que lo que voy a hacer es un instante. Finalizo y vuelvo a compartir la pantalla. Tenemos un problema. Empezar nueva la presentación porque no estaba saliendo el vivo. Así que lo estaba grabando yo, pero no estaba saliendo el vivo. Si la podés volver a transmitir, por favor, te agradezco. Disculpame, pero se ve que hoy... Me gustaría saber si escucharon... No, nada. No, desde el principio, por favor, desde ahí, desde la presentación. Ok, sería la primera vez que me escuchan. Exactamente, ahí va. Bien, muy bien. Bueno, no hay problema. Vuelvo a presentarme. ¿Sí? Soy Pedro Cáfaro, soy gimnasta desde joven y actualmente entreno y compito. Y siempre me pregunté cosas acerca del aprendizaje motor a medida que llevaba adelante mis entrenamientos. Entonces, dije que voy a estudiar para lograr tener respuestas a mis cuestiones acerca del entrenamiento. Yo sabía que la respuesta venía por el lado del estudio del sistema nervioso. Igual yo lo estoy grabando. Entonces, decidí la licenciatura en ciencias biológicas. ¿Y qué hice? Me especialicé en neurobiología de la memoria. Para seguir profundizando, luego hice un doctorado en ciencias médicas y me especialicé en neurociencias del movimiento. Y esa fue mi formación que después empecé a volcar en lo que es entrenamiento deportivo, porque fui llevando paralelamente el estudio de las ciencias del deporte. Entonces, el propósito de esta diplomatura es proveer conocimiento tanto de la actividad científica como el conocimiento que viene de la práctica deportiva profesional. Entonces, una cosa es tener el conocimiento que viene de los libros, de los papers, de los reviews científicos, y otra cosa es tener conocimiento que se obtiene por medio de ejercer deporte, por medio de ejercer actividad física. Entonces ahí se obtiene conocimiento. Estos dos conocimientos son muy distintos, ¿sí? Y si queremos conocer la integración que hay entre ellos, primero necesitamos conocer cada uno de ellos por separado. Y el propósito de esta diplomatura es eso, presentar ambos terrenos y ver cuál es la integración que puede haber entre ellos mismos, ¿sí? Entre el conocimiento obtenido por métodos científicos y el conocimiento obtenido por medio de la práctica deportiva profesional. Entonces, mi idea es comentarles las características de estos conocimientos y después nos vamos a adentrar en el ejemplo. Por ejemplo, la actividad científica para obtener información hace uso del método científico. El método científico se caracteriza por ser sistemático, controlado, empírico y crítico. Es decir, si yo quiero obtener conocimiento de esta manera, tengo que ser muy riguroso con respecto al tomado de la información. Tengo que controlar bien las variables que están fuera de juego y no me interesan y focalizarme en esas variables que sí me interesa saber, ¿sí? Y además, para que esa información sea válida en el terreno científico, tiene que ser avalada por referís internacionales que controlen que esté todo bien realizado. Y entonces de esa manera se obtiene el conocimiento por medio de la vía científica. El fin último, ¿sí?, que tiene la ciencia, un científico, es poder generar una teoría, ¿sí? Y lo que entendemos, ¿no?, como teoría es un conjunto de hechos relacionados que presentan una visión sistemática de algún fenómeno. Entonces, si yo logro obtener una teoría, voy a poder describir, explicar y anticipar eventos futuros. Y eso es muy poderoso. Y si esto proviene del terreno del método científico, es muy confiable, ¿sí? Entonces, para generar una teoría, para refutarla, o para crearla, o para chequearla, se necesitan hacer estudios y experimentos. Y esa es un poco la dinámica que tiene la actividad científica, ¿sí? Por otro lado,
está en la práctica deportiva profesional. Una persona que trabaja en el deporte, por supuesto que basa sus maneras de desempeñarse en base a conocimientos que adquirió, ¿sí? Pero también utiliza métodos como la introspección, la observación sistemática, estudia casos individuales, comparte su experiencia públicamente, usa la intuición. En pocos casos se ve, pero también puede llegar a usar el método científico. Pero en general, fíjense que todos estos métodos podemos mirarlos un poco de reojo y diciendo que qué tan confiables son. Pero sin embargo, ¿no? Nosotros sabemos que, por experiencia, que la combinación de todos estos métodos que se utilizan en la práctica deportiva profesional pueden llevar a entrenamientos muy eficaces, muy eficaces. Entonces, acá tenemos los dos conocimientos, y hay cosas a favor y en contra. Por ejemplo, lo que viene de la ciencia es muy confiable y es reproducible, dadas las características de la experiencia que se hace para obtener ese conocimiento. Sí, pero a su vez es lento y es limitado. Y con respecto a la práctica deportiva profesional está bueno porque es inmediato, es innovador, pero es quizás un poco menos exacto y no tan fiable como la información que viene desde el terreno científico. Pero fíjense, es lo que lleva adelante los entrenamientos, lo que lleva adelante el progreso. Entonces, la idea es entender que estos dos conocimientos son sumamente importantes y hay que tener en cuenta a ambos, ¿sí? Entonces, podemos identificar que existe una brecha entre estos dos terrenos. Y es muy importante cerrar en este espacio que se genera entre ambos, porque logrando una interacción entre los dos vamos a tener una práctica aplicada efectiva en lo que es el deporte. Entonces, la idea de la diplomatura en deporte y neurociencias, ¿sí?, es generar oportunidades para transferir los resultados de la investigación en el ámbito deportivo, ¿sí? Además de ello, o sea, generar oportunidades para transferir los resultados de la investigación en el ámbito deportivo, como por ejemplo esta charla, también en la diplomatura misma, ¿no? O sea, la universidad decidió sacar una diplomatura y ahí van a haber oportunidades de hacer esta transferencia del terreno científico al ámbito deportivo. También es importante incentivar la comunicación entre los agentes del deporte y los investigadores. O sea, yo no conozco mucho agente del deporte que se me haya acercado y me haya dicho, ¿qué haces en el laboratorio? ¿Qué se sabe acerca de esto? ¿Qué lo otro? Hay que empezar a incentivar a la gente del deporte para meterse en este terreno y que se comuniquen con investigadores, que trabajen en el lugar de la ciencia. Así como también idear investigaciones básicas, pero con mayor relación con situaciones prácticas reales. O sea, así como pedimos que el agente deportivo se ponga en contacto con la ciencia, está bueno fomentar desde adentro de la ciencia que se realicen investigaciones más prácticas y más abocadas al terreno deportivo. Así que, bueno, esa es un poco la propuesta de la diplomatura. Mario, me gustaría saber si te escucha bien. Medio que te iba a no interrumpir, pero sí. Más que nada, esto que estás últimamente, además pedir disculpas a la gente porque tuvimos algunos problemas de conexión y seguramente si se llega a terminar el Zoom tenemos otra charla más de 40 minutos porque lo vamos a poder mantener. Pero esto último que vos decías es importante porque seguramente comentar un poquito una intimidad de nosotros en la interna nuestra de la diplomatura, cuántas veces discutimos, vos desde un lado de lo duro y nosotros, o yo especialmente como abanderado de, bueno, pero a mí me pasa tal cosa y así no es y demás. Y yo creo que es una oportunidad desde una universidad, no desde un café, de poder discutir, vos que estás de los dos lados, pero que estás muy, muy fuertemente puesto en la investigación, que nos des a nosotros herramientas, nos estás ayudando porque el año pasado en la Facultad de Bioingeniería desarrollamos en conjunto
con dos bioingenieros que se recibieron en diciembre, un software, un hardware y una tecnología y un aparato para poder medir la lateralización de los hemisferios cerebrales. Y es a partir de la diplomatura que la inquietud de los alumnos hace de que uno se introduzca. Entonces, me parece que es la oportunidad que estamos teniendo nosotros de intercambiar información con ustedes y con los atletas, porque en realidad hoy me parece que la información que nos dan los atletas es muy importante. Las sensaciones, las percepciones, y me parece que abordar la memoria, por ejemplo, como vos lo tenés muy, muy claro, nos dará a nosotros una herramienta didáctica de cómo mejorar nuestras estrategias de la práctica diaria, porque me parece que ahí está la cosa, cómo relacionarnos para la práctica diaria, ¿no? Sí, así es, sí, sí, sí. Sí, sí, Mario, muy, muy cierto lo que decís, y también recalco la actitud que tuviste vos de acercarte a la ciencia y de estar ahí golpeando puertas y pidiendo charla e invitando, porque eso es un poco lo que se necesita, ¿sí? Más allá del resultado, más allá de la práctica que está sucediendo, se necesita de esa actitud que vos tenés, y hay que tratar de contagiar un poco eso. Sí, pero vamos a la ciencia, dale, vamos a la ciencia, dale, que ahí tenés ahí preparado una claro, pequeña presentación claro. Ahora, interesante. la pregunta es, ¿qué tengo, por ejemplo, yo para aportar desde la ciencia al deporte? Tengo 3 grandes ramas que investigué, hice ciencia, actualmente estoy trabajando en esas ramas, sigo en interacción y trato de volcar al deporte. Es la neurobiología de la memoria, ¿sí? El aprendizaje motor y el control motor, y así como la neurociencia del movimiento. Esas 3 patas fuertes que hay en la ciencia que yo estoy abordando, me encanta estudiarlo, investigarlo y volcarlo en el terreno deportivo. Ahora rápidamente les puedo comentar algo de todo esto, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué nos ofrece la neurobiología? Pero tenemos 10 minutos y seguramente vamos a tener media hora más, así que si después se corta para volver a conectarse, ¿no? Sí, hay que dejarles bien en claro dónde pueden continuar. En el mismo lugar, todo igual, yo corto y arranco, es decir, en realidad no voy a cortar la comunicación, se va a cortar el Zoom, pero la transmisión en vivo no se va a cortar, así que seguramente seguimos en transmisión y lo que hago es desconectar y conectar nada más. Tenés razón, no hay que desconectar la conexión. Bueno, entonces, ¿qué puede aportar la neurobiología de la memoria en el terreno este? Lo que hace la neurobiología de la memoria es estudiar todo lo que es aprendizaje y memoria, formación de la memoria, ¿sí? Entonces, ¿qué nos presenta? Por ejemplo, las fases en el proceso de memoria. Tenemos varias de ellas: adquisición, consolidación, evocación, expresión comportamental de la memoria y reconsolidación. Cuando nosotros aprendemos cualquier cosa, ya sea un movimiento, ya sea un concepto, ya sea que estamos guardando un episodio que vivimos, el sistema nervioso tiene la particularidad de registrar todas estas informaciones en circuitos neuronales que residen en nuestro cerebro y que lo que hacen es codificar neuronalmente esa información del mundo externo. Entonces, la neurobiología se trata de describir esos procesos. Cuando se aprende algo, se forma una memoria, y para ello hay que atravesar las distintas fases, que son las que les acabo de mencionar. Voy a ahondar un poquito más para que entiendan. Por ejemplo, el aprendizaje es un cambio en el comportamiento debido a una experiencia. O sea, yo puedo ver cómo hay un cambio en la conducta porque ese individuo fue expuesto a una situación. Si esa situación es un entrenamiento deportivo, esa persona va a cambiar su conducta y va a generar un nuevo comportamiento que va a estar sustentado en un circuito de neuronas que resida dentro del cerebro de esa persona. Entonces, lo que podemos ver acá en este esquemita es esos 5 círculos representan 5 neuronas que pueden conectarse entre sí, ¿sí? Codificando esa información que está existiendo ahora en el mundo. Entonces, esas neuronas se comunican entre sí codificando neuronalmente esa información.
y forman un circuito neuronal. Inicialmente, esa información está lábil y susceptible a perderse. Entonces, según cómo se presenta esa información, cómo se presenta ese entrenamiento, cómo sucede ese entrenamiento, ese conjunto de neuronas que están interactuando va a perdurar esa conexión o puede perderse. ¿Sí? Entonces, si se deja transcurrir tiempo y las cosas fueron provistas de una manera adecuada, ese conjunto de neuronas va a interactuar entre sí y se van a generar conexiones mucho más fuertes entre ellas, como se representa ahí en el esquema, y esa memoria va a estar consolidada. Que esté consolidada significa que va a ser resistente a interferencias de aprendizaje subsiguientes, que voy a poder acceder a esa información tal cual está, y que no se va a perder a lo largo del tiempo. Esto en cuanto a la fase de la consolidación de la memoria, que va a terminar dando lugar a ese circuito consolidado. Entonces, ¿de qué manera se puede facilitar entonces este proceso? ¿Sí? Hay numerosas investigaciones acerca de neurobiología de la memoria que cuentan cómo se puede modular esa consolidación de la memoria, cómo se puede modular la fuerza de la consolidación, y todos esos datos pueden usarse luego para implementarlos en el entrenamiento deportivo. Mario, me gustaría saber si se escucha, si seguimos al aire. Por lo que me dicen, Simón, está todo perfecto. Salvo los errores del principio. Bueno. Errores. Bueno, no son errores, sino que la circunstancia me llevó a cliquear con el tema de que quiero decirle a la gente que nosotros lo chequeamos hoy al mediodía y lo chequeamos 20 minutos antes con Roberto y todo funcionaba bien. Se ve que algo anduvo... Confiemos que va bien. Me gustaría saber si se sigue el hilo ¿no? Porque se está hablando de que esa información se adquiere y consolida en nuestro cerebro. Ahora, ¿qué se puede hacer para que esa adquisición, ¿sí?, sea lo mejor posible y para que esa consolidación sea lo más fuerte posible? Bueno, esto sería una cosa interesante que vos puedas... nuestra... que vos puedas darnos una clave, porque en el proceso didáctico del campo, nosotros venimos por lo que nos dice en el libro de la didáctica o la pedagogía, sin tanta investigación profunda de qué pasa dentro de la cabecita de los chicos o los deportistas. Como decía Roberto, ¿qué pasa por la cabeza de Messi cuando hace tin, 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 tin y patea el arco? Entonces, poder empezar a trabajar en conjunto, cómo se arman los circuitos, que como decís vos, yo no puedo decir qué pasa, pero sí me das una línea y una tendencia, y esta consolidación de la memoria y cómo puedo armar una metodología de simple a complejo para una enseñanza de un rol adelante o de un lanzamiento al arco o un golpe de vóley, me parece que sería bueno que esta visión que vos nos das, que no es una visión, es una investigación, nos va a ayudar a modificar las estrategias didácticas, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces la idea es un poco esta, presentar qué es lo que se sabe, ¿sí?, contrastarlo con qué es lo que se hace y ver si encontramos alguna coincidencia con el terreno científico, e inclusive ver si se puede sugerir algún tipo de entrenamiento a partir de eso. O sea, por ejemplo, con respecto a la adquisición de la información, se sabe que según cómo se provee la información, con qué espaciado temporal de los distintos estímulos, eso puede determinar la fuerza de la memoria en una instancia posterior. Se sabe, por ejemplo, que un entrenamiento a lo que nosotros llamamos masivo, en donde la información se presenta muy rápido en pocas instancias de tiempo, esa memoria se va a adquirir muy rápido, se va a generar muy rápido el circuito de neurona. A poco tiempo vas a mostrar que tenemos una memoria muy fuerte de eso, pero el tema con ese entrenamiento masivo es que a largo término esa memoria cae, hay un olvido fuerte, ¿sí? Entonces, eso es interesante saberlo, estudiarlo más a fondo, ¿sí?, como lo presentamos nosotros, y considerarlo para el momento de suministrar
información motora, práctica deportiva en los entrenamientos. Lo que vos estás queriendo decir es que yo pierdo la memoria de lo que hice, o cómo es esto de la consolidación, o cómo sería esto de la memoria, porque si no, es como que quizás a lo mejor yo me confundo. El fenómeno de consolidación es tal cual se los describí recién. Hay una codificación de la información en un sistema de neuronas y eso consolida a lo largo del tiempo. ¿De qué manera se va a adquirir? Va a determinar esa consolidación a largo término, y lo que recién les comenté es que si la información se provee de una forma masiva, esa memoria a largo término se va a ver disminuida, y eso, como les estaba por decir recién, es distinto a proveer la información de manera espacial, ¿sí? Hay un trasfondo biológico molecular de la sinapsis, de cómo es que se fortalecen de una manera sí, de la otra no, que ahora en esta charla no tiene sentido presentarlo, pero es algo que después nosotros lo desarrollamos muy bien en la diplomatura, y también vemos otras maneras de cómo mejorar esa adquisición, aumentando, por ejemplo, la excitabilidad de la vía corticoespinal, usando diferentes maneras de visualizar la información y, de hecho, de evocar información previa. Pero por ahora vamos a seguir avanzando un poquito con lo que tenía para presentarles. De hecho, fíjense que recién lo que les hablé fue acerca de las fases de adquisición y consolidación. La evocación de la memoria. La evocación de la memoria no lo voy a hacer muy largo, porque es para una clase entera, pero básicamente es cómo se accede a la información, ¿sí? Hay informaciones de diferentes tipos. Sí, por ejemplo, si yo te hago una pregunta acerca de algún episodio vivido, te estoy evocando una memoria episódica. Si yo te pregunto algo acerca de algún dato o concepto, te estoy evocando memoria conceptual, semántica. Ahora, ¿cómo es el acceso a la información motora? Es genial. O sea, el acceso a esa información básicamente es por medio de claves contextuales de que sucedieron en ese mismo movimiento. Por ejemplo, algún componente aferente o reaferente del movimiento puede hacer que esa memoria traiga. ¿Y dónde Pero está vamos eso, a dejarlo ahí Pedro? porque Disculpame. merece una descripción bastante más fuerte. ¿Dónde está ubicado todo eso? A lo mejor te saco de lo que vos tenés como presentación, pero para la gente que nos está escuchando, no sé si eso se graba, va y viene. ¿En qué lugar o cómo? Porque para muchos entrenadores que le dicen a los chicos, hacelo así, si no, no te sale, no te preocupes, hacelo de otra manera. Pero me parece que esa codificación de información es mucho más sensible, más fina, está mucho más puntualmente descifrada, y me parece que el conocimiento que vos nos aportás a los entrenadores y los preparadores físicos es cuál es el camino para que esa información motora se grabe correctamente para ser utilizada cuando sea necesaria en un deporte, ¿no? Uh-huh. Sí, Mario, sí. Sí, así es. Y ahí entra, vamos a tocarlo de refilón, porque también es un tema de una clase entera, pero ahí también entra claro. en toma de decisiones. ¿Sí? Con respecto a eso, es muy importante adquirir bien las informaciones, consolidarlas en bloques bien diferenciados y armarte un repertorio de acciones motoras, de memorias motoras que vos tengas a disposición para después usar eventualmente. Entonces, ahí ya tenemos un trabajo. Por otro lado, se puede trabajar lo que es la accesibilidad a esa información motora que guarda. Y hay un montón de protocolos de entrenamiento y de prácticas que te permiten a vos ejercitarte y trabajar con respecto a eso. Bueno, avanzando un poquito más, en otra que me gustaría comentarles es, fíjense que una vez que vos evocás la memoria, la podés expresar comportamentalmente, ¿sí? Vos me preguntás un dato, yo te lo respondo y ahí estoy expresando esa información. Lo mismo si me pedís que te describa una información episódica. Con respecto a la información motora, podemos evocarla y la misma puede tomar dos caminos. Por un lado, esa información motora puede tomar control de nuestro comportamiento y vamos a accionar nosotros. Entonces, accedo a esa información, es activada, y por un lado digo, listo, ok, voy a desempeñarme con un movimiento. Pero también está la posibilidad de agarrar esa información, evocarla
y inclusive traerla de vuelta a un estado de labilidad, o sea, donde es nuevamente susceptible a modificaciones. Entonces, trayendo esa información a ese estado lábil nuevamente, yo puedo bajar esa memoria, puedo modificarla o puedo dejarla como está. Y esto nos trae a una siguiente fase de la memoria, que es la reconsolidación de la memoria. Simplemente se las voy a presentar, voy a dejar más informaciones para más clases. Eso, Pedro, es interesante cuando vos lo tratás. A mí me cambió mucho la cabeza cuando te empecé a escuchar, porque muchas veces nosotros repetimos una clase 2, 3 veces, 4 veces, no sabemos cómo hacer, el chico corrige o no corrige. Y esto es un tema muy interesante porque lo que necesitamos los entrenadores, los profes, es alguno de este tipo de situación, ¿no? Que vos nos explicás perfectamente clara. Claro. Sí, y fíjate, esto esquematiza un poco lo que les hablaba. O sea, lo que dice esta teoría, ¿no? Es que vos podés agarrar una memoria que está consolidada. Si le presentás un recordatorio para evocar esa memoria que cumple determinadas características, que también esto merece clases aparte, si se cumplen esas determinadas características al momento de evocar la memoria, puede ingresar nuevamente a un estado lábil. Esa memoria que estaba fuerte puede ingresar a un estado lábil donde, como les digo, puede deshacerse esas conexiones, pueden modificarse, puede sumarse información. Y esto es sumamente importante porque no nos sirve quedarnos a nosotros con memorias consolidadas en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Lo que nos sirve es tener esa posibilidad de poder sumar la información para ejecutar movimientos más elaborados. Nos sirve también modificar esta información si lo que queremos es corregir un vicio motor, por ejemplo, o si se generó una memoria que no queremos. Esta teoría nos habla un poco acerca de cómo volver a apagar esa memoria, ¿sí? Y ya, ok, lo volcamos al movimiento, pero imagínense que esto puede llegar a funcionar con cualquier memoria. Y hay vasta cantidad de información científica que trabaja sobre esta teoría de la consolidación. Entonces, fíjense en este caso, esa memoria que volvió a estar en un estado lábil, ahora mantiene ciertas conexiones, pero otras fueron cambiadas. Y luego, esa memoria vuelve a consolidar. Entonces, ahí estamos en un pequeño ejemplo y esquema de lo que es el fenómeno de reconsolidación de la memoria. Mario, ¿va todo bien? Está perfecto. Y ahí, ¿sabes qué te preguntaría, Pedro? Porque ya lo hemos discutido varias veces. En este proceso, dejá eso, no lo saques. Dejá el gráfico, por favor, ¿podés? En este gráfico, quizás a lo mejor entrar lo ve y dice, ¿cómo lo aplico yo para mi deporte? Porque en realidad es esta memoria que vos la habilizás para modificarla o recodificarla, debería también ponerse en una situación de cómo es la progresión para complejizar un movimiento. Porque a veces los chicos, las nenas, están aprendiendo un movimiento más complejo y algo de lo que aprendieron les está molestando para la próxima secuencia. Entonces, aprender estos procesos de la habilización de la memoria o remodificación o evocar para poder corregir, me parece que es un tema en donde necesitamos los profesores, los entrenadores, empezar a avanzar mucho más y profundizar, ¿no? Sí, muy bien. Ahí estás presentándolos, ¿no? Que en casos concretos de dónde podría llegar a funcionar en esta teoría. Me gustaría contarles muy rápidamente que también existe, ¿no? el fenómeno de interferencia en aprendizajes consecutivos. Uno por ahí tiene un montón de informaciones para bajarle al alumno y se comienzan a generar memorias que esperamos que perduren a largo término. Ahora, hay que tener en cuenta que puede haber una interacción entre esas diferentes informaciones que se están aprendiendo y pueden haber interferencias tanto hacia adelante como hacia atrás. Por ejemplo, en mi trabajo de doctorado yo lo realicé acerca de la interferencia anterógrada en aprendizajes consecutivos.
Y eso fue algo que me preguntaba también mientras yo entrenaba, ¿no? ¿Qué sucede en el aprendizaje consecutivo de distintos gestos motores? Entonces lo que hice en mi trabajo de doctorado fue investigar acerca de esta interacción. Entonces se presentaban diferentes aprendizajes que los llamábamos A y B. Lo que estudiábamos era cómo el primer aprendizaje podía interferir un aprendizaje subsiguiente, ¿sí? Y eso lo describimos con lindo detalle. ¿Y qué es lo que nos permite saber? O sea, de qué manera, qué preguntas nos puede traer a la cabeza este trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esta interferencia que nosotros la llamamos anterógrada, ¿sí? hacia el futuro, de A hacia B? ¿Sí? Entonces, esa magnitud de interferencia va a definirse en base a qué es lo que se está aprendiendo. Si lo que se está aprendiendo es completamente diferente, es muy probable que el recurso neuronal que utiliza cada uno de esos aprendizajes sea bastante independiente, entonces pueda consolidarse. Pero muchas veces se enseñan cosas que tienen mucha similitud entre sí, y si se lo realiza de una manera cerca temporalmente, puede darse lugar a esta interferencia anterógrada que les estoy comentando. Entonces, ¿No sabes que esto, hay que Pedro, preguntarse... Esto que vos decís nos pasa muchas veces cuando uno plantea un trabajo que leyó en un libro y cuando el alumno no lo puede resolver, decir, pero ¿cómo que no lo puedes hacer? Y en realidad lo que tenemos que hacer es reflexionar qué es lo que estamos haciendo para ver si no interfiere, ¿no? Sí, exactamente. Es probable que alguna de estas variables que les estoy comentando, ¿no? El contenido de la información, qué intervalo se dio entre los distintos aprendizajes, si sabemos un poquito más, podemos considerar si están compartiendo un mismo recurso neuronal esas informaciones. Teniendo en cuenta todas estas cosas, puede diseñarse, ¿sí? Como vos decís, una práctica efectiva, ¿sí? De una práctica efectiva, una buena didáctica para enseñarlo. ¿Sí? Eso está bueno, está muy bueno. Y esa información se publicó recientemente en un paper que los interesados pueden buscarlo, ¿sí? Ese es el nombre del trabajo, para ahondar más. Pero bueno, esto se desarrolla con bastante más profundidad en la diplomatura. Así que, Mario, no sé cómo estamos de tiempo. Mirá, Si yo creo que con todo si lo problemas que tuve al principio, me cerrando. parece que la aplicación nos está regalando tiempo, porque ya llevamos más de 40 minutos y no se cortó. Y Simón me dice que está saliendo Bueno. bárbaro. Si querés podemos discutir, Simón, si tenemos ahí alguna pregunta de la gente, porque al final, con todo este lío, a ver si tengo algunas preguntas aquí. Simón, si estás escuchándome, me mandás algunas preguntas. Pero bueno, me parece que lo tuyo Bueno, Mario, si fue muy claro. querés avanzo un poquito más. Dale un poquito más. Comentarle a la gente que el lunes próximo seguramente Mariano Canegallo va a estar con nosotros para hablar de visión y deporte. Así que ya vamos preparando otra charlita en esta cuarentena que estamos disfrutando y compartiendo el conocimiento de la universidad. Así que dale, avanzá y yo le estoy preguntando a Simón si tiene algunas preguntas por ahí. ¿Te parece? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Como les comentaba, Mario, sí, uno de mis fuertes, ¿no? Que es la neurobiología de la memoria, que recién pasamos por algunos conceptos muy lindos que yo creo que son muy importantes volcar, embeber y que vayan inervando, ¿no? El deporte, estos saberes. También me baso mucho en lo que es el estudio y la investigación de aprendizaje y control motor, que ya con eso ese conocimiento lo adquirí durante mi doctorado en ciencias médicas. Me especialicé en lo que era la neurociencia del movimiento. Y acá rápidamente les voy a comentar algo acerca de esto. A ver, tenemos el sistema nervioso, sencillo. El cerebro conectado, ¿sí? El encéfalo conectado con la médula espinal. Hay información que nos llega al sistema cuando nosotros nos desempeñamos en el mundo, cuando aprendemos, cuando entrenamos, ¿sí? Un deporte. Entonces tenemos información visual que entra por las vías correspondientes, tenemos información del cuerpo que nos llega por medio de las extremidades superiores,
extremidades inferiores, ¿qué información nos llega? ¿Sí? El órgano tendinoso de Golgi nos puede informar las tensiones que se están desarrollando en los músculos, ¿sí? Los musculares acerca de la longitud del músculo, los propios sectores, nos pueden decir en qué parte del espacio están nuestras partes. Y eso, información, sube como se muestra ahí, al sistema nervioso, vía la médula, va a llegar al sistema nervioso central. Esa información que les acabo de escribir se va a integrar en la corteza somatosensorial, ¿sí? En la primaria, recopilando toda esa información. Y en base a eso, esas dos cortezas, la suplementaria motora y la corteza premotora, pueden idear un plan motor, un plan de acción. Y ese plan de acción, ¿sí? esa memoria motora que va a tomar luego control de comportamiento, va a comunicarse a la corteza motora primaria que está inmediatamente pegada, y esa información va a bajar vía médula, ¿sí? A contactar el cuerpo para que suceda la acción. ¿Cómo baja esta información del plan motor que está diciéndole a M1 que lo ejecute? Bueno, por medio de una motoneurona superior, ¿sí? Que baja, contacta a una segunda neurona, la motoneurona inferior, que va a contactar a los músculos y va a permitir que se realice la acción que estamos determinando. ¿Sí? Esto claramente después lo desarrollamos mucho más, ¿no? En la diplomatura, y les presentamos otro material para que lean y reflexionen. Pedro, discúlpame, ya que estás mostrando esto, tengo dos preguntas que van a ir con esto que estás mostrando. Una es, si un ejercicio en una escalerita genera una interconexión de neuronas formando una red, si esto genera un mejor gesto deportivo, y el segundo que va en eso es, si hay evidencias de que cómo la variabilidad mejora la huella motora. No entendí la primera. La primera es... No te llegué a escuchar. Sí, hacer un ejercicio... Vamos por la segunda que sí te Vamos por la segunda que sí te entendí. Pero la primera tiene que ver con algo parecido. Si es que un ejercicio en la escalerita genera una interconexión de neuronas formando una red, y esto mejora un gesto deportivo. Y lo que dice Pablo Genga es si hay evidencias de que esa variabilidad de ejercicios mejora la huella motora. Sí, con respecto a la variabilidad de ejercicios, eso enriquece un comando motor que pueda llegar a estar construyéndose. Por ejemplo, en el entrenamiento, por ejemplo, yo tengo un grupo de niñas federadas que compiten, y ellas realizan determinados gestos motores. Muchas veces esos gestos motores no salen de la manera que ellas esperan. Pero algo reconfortante es pensar que al no salirles exactamente de la manera que esperan, están explorando el entorno motor, están recogiendo información del entorno motor, que a su vez va a enriquecer a ese comando motor que estamos buscando con un objetivo, ¿sí? También, por ejemplo, les enseño a hacer algo, les puedo pedir que lo realicen en diferentes contextos, para esto mismo, para encontrar esa exploración del entorno motor y enriquecer esa memoria que se está formando. La pregunta que viene es, tiene un alumno, Lucas Grifo, que algo que hacía con mucha facilidad de un momento a otro lo pierde. Y pregunta si a través del descanso o a través del cambio de estímulo se puede mejorar. O sea, si el descanso mejora el aprendizaje. Sí. Sí, hay varias razones, ¿no?, por las cuales pueda llegar a dejarse de ejecutar correctamente un movimiento. Entre ellos están todos los factores emocionales, que no los vamos a desarrollar justamente ahora, pero sabemos que esos factores emocionales pueden interferir con la ejecución motora, así como la adquisición de esa información. Entonces, es muy importante aprender a controlarlos para que haya una buena ejecución motora y una buena consolidación también. Yo ahí metería un bocadillo que justamente, si el chico está creciendo y no le controlamos la parte antropométrica, si crecieron los brazos o las piernas o los pies, o tuvo una modificación estructural, es muy posible que esta conducción nerviosa de ida y vuelta
se modifiquen los tiempos y los controles motores porque cambió la estructura. Entonces, esa motricidad de ajuste o del control motor también cambia a partir de que cambiaron los huesos, los músculos, los tendones, ¿no? Sí, excelente, Mario, lo que decís. De hecho, si recordarás, es un tema que nosotros desarrollamos el año pasado, ¿sí? El crecimiento y aprendizaje motor. Y yo en un momento les hablé de diferentes tipos de memorias motoras, entre ellas esas que corresponden con aprendizaje de informaciones nuevas de cero, y otras memorias motoras que tienen que ver con la adaptación. Esto que me estás comentando, básicamente es un aprendizaje de adaptación lo que le sucede al nene cuando está creciendo, porque está teniendo perturbaciones internas debidas a su propio crecimiento. Entonces, en su cabecita reside la información motora que ahora tiene que cambiar sutilmente, adaptarse a esta nueva situación hasta generar nuevamente una nueva memoria motora, ¿sí? Como sabrás, esto le dedicamos clases, una clase entera. Y grandes discusiones. Pero básicamente es eso, es un proceso de adaptación. Eso se llama aprendizaje de adaptación que termina generando memoria motora. Hay que dejarlo ser, básicamente, en esa situación, porque el aprendizaje de una información de cero y el aprendizaje de adaptación motora tiene características diferentes y hay que abordarlos pedagógicamente de diferente manera. Y acá dice, en conclusión, Dani Rivas, no hay forma de borrar las mañas, pero sí un mejoramiento debido a ejercitar ese gesto de otra vez. O sea, la exploración, la variabilidad, como decía Pablo, y algunas otras cuestiones, que es lo que vos decís. Yo aprendo esta memoria, tengo esta memoria motora, o este engrama, o esta ruta de ingreso y egreso de información, voy a modificarla en diferentes situaciones, porque después en la competición, vos, me acuerdo una vez que me contaste, que yo decía, bueno, pero vos en la gimnasia todo es igual. Y vos dijiste, no, las barras no son todas iguales. Pero no, dejate de molestar. Vos me estás jodiendo que la barra no es igual. Dice, no, porque una barra en un gimnasio, por la humedad, por la flexibilidad de la barra, yo tengo que ir y adaptarme a la barra. Vos que sos gimnasta. El jugador de básquet o de fútbol se tiene que adaptar a la cancha, sí, bueno, pero se tiene que adaptar a muchas más cosas con los compañeros. En cambio vos, en mi creencia, de que ¿cómo vos te tenés que adaptar a un elemento? Me pareció una cosa de loco. Cuando vos me lo explicaste, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Sí, así es. Sí, es muy lindo ese tema de estudiar y de investigar. Justamente, durante el doctorado, cuando yo les conté que estudié el fenómeno de interferencia anterógrada, no trabajamos con un paradigma de memoria que usaba memorias de adaptación, no memorias de aprendizaje de nuevo. ¿Sí? Me quedó dando vueltas ahí en la cabeza otra pregunta que había dicho Lucas Grifo, sí, acerca de si el descanso podía ayudar al guardado de la información. Yo les había comentado que la información se adquiere, se codifica en un circuito de neuronas y eso puede luego consolidar, ¿sí? Con el tiempo. Entonces, ¿qué hago yo durante ese tiempo? Puede llegar a determinar que haya interferencia, ¿no?, sobre eso que quiero guardar. Justamente en el laboratorio de fisiología de la acción, donde hago ciencia, se acaba de identificar, ¿no?, que si uno, luego de aprender algo motor, duerme, esa información prevalece mucho mejor que si sigue en vigilia muchas horas. Entonces, una persona que aprendió algo, deja pasar mucho tiempo y después se va a dormir, contra alguien que aprende algo y enseguida se va a dormir, esas dos informaciones tienen diferente peso al día siguiente, ¿sí? Porque es como que el sueño está haciendo un efecto protector sobre la información recién adquirida. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego de haber adquirido información motora? Hay que planificarlo, hay que tenerlo en cuenta. Si entrenamos doble turno, ojo, chicos, nos vemos luego, hagan lo que quieran, no sé si eso está bueno porque podría interferir con la información que acabas de adquirir a la mañana. Buena sugerencia, dormir, ¿sí? Esto, Mario, como sabes, es otro tema fuerte que desarrollamos en la diplomatura, sí, y tiene bastante más detalle. Porque además en Buenos Aires, especialmente los chicos viajan de un lado al otro y después del club no pueden irse a dormir
o los padres o los familiares o el sistema exige que el chico no se duerma porque tiene que seguir haciendo cosas. Y quizás a lo mejor el quererse dormir es un recurso natural de seguir aprendiendo. Se me ocurre a mí planteármelo. O sea, a veces nos molesta que los chicos duerman, y los chicos cuando duermen, por lo que vos decís, también está, o sea, es cierto que sueño y aprendizaje y demás, hay un capítulo grande de lo que vos das en la universidad, pero me parece como que estas reflexiones que uno recibe, eh, a mí personalmente me han, el año y medio, 2 que te conozco, pero optimizado muchísimo mis prácticas diarias. Entonces, está bueno escucharte siempre y es un gusto, ¿no? A mí me... Porque además te chuzo y te molesto con algunas cosas y vos vas enseguida a buscar las cosas para refutármelo y en esa discusión que planteamos siempre en las clases es donde los alumnos tienen que ir a buscar y se copian de nosotros. Entonces, es lo que una vez se le aconseja a los colegas. Discutan mucho para aprender, ¿no? En esa discusión y confrontación de lo que sabés y no sabés, es donde asegurás lo que sabés o la habilizás y empezás a dudar, ¿no? Me parece que sí, está sí, bueno. Está ahí un poco lo que presenté al principio, ¿no? De la práctica deportiva profesional. Esta confrontación de ideas lleva al conocimiento. Ok, no es un experimento y un estudio lo que están haciendo para obtener conocimiento, pero es muy enriquecedor esto que estás hablando. Bien, acá dice Claudia Mabel, se ve que entró tarde o no, tuvimos problemas. El profesor que está ahí de anteojitos, igual que yo con anteojitos, pero más joven que yo, es Pedro Cáfaro, doctor en biología del movimiento, y el que está hablando ahora, el licenciado Mario Mouche, especialista en entrenamiento y motricidad deportiva. Somos directores de la diplomatura de la Universidad Favaloro en ciencia y deporte, deporte y neurociencias. Y bueno, estamos colaborando en este periodo de guardarnos en casa, cuidarnos en casa, compartiendo el conocimiento de nuestra diplomatura, que seguramente haremos algunas horas más, ¿no? Pero si querés, podemos ir dándole un cierre de alguna cosa tipo fuegos artificiales y alguna cosa como siempre tirás vos, y que me parece, ¿sabes por qué, no? Se nos acaba el tiempo, Pedro. ¿Lo ves? Muy bien. Así que bueno. Bueno, tengo una pequeña bombita para tirar y podemos cerrar. Sí, así dejamos a la gente con la expectativa de la próxima charla de la universidad. Sí, algo muy lindo que les quería comentar, ¿sí? Que otra de las ramas que sustenta mi hacer científico, ¿no? Además de neurobiología de la memoria, les había dicho aprendizaje y control motor y neurociencia del movimiento. Dentro de ese terreno, por ejemplo, cuando se realizan movimientos deportivos, se practica, se ejecutan, ¿sí? Uno realiza sucesivos movimientos para practicar y recibir información motora. Entonces, en ese intento de ejecutar el movimiento, hay diferentes componentes que lo forman. Tenemos componentes eferentes y componentes reaferentes, ¿sí? Entonces, yo voy a realizar un gesto deportivo y hago un componente eferente que va a hacer que mi cuerpo se mueva, pero a su vez hay un componente reaferente que me dice cómo está yendo todo. Y conocerlos desde la neurofisiología, estos componentes, es muy importante porque puede llegar a sugerir cosas con respecto al entrenamiento, ¿no? O sea, cómo se procesa la información reaferente. Es sumamente importante que esa reaferencia sensorial del movimiento sea comprendida por la persona que está ejecutando. Entonces, ¿cómo hago para que mi alumno comprenda lo que acaba de suceder? Entonces, él va a tener autopercepción de lo que acaba de hacer y en su cabecita va a circular esa información reaferente, ¿sí? Que le quedó ahí reverberando en el cerebro y va a reflexionar sobre eso. Pero algo que se puede hacer también es decirle que reporte qué es lo que fue lo que sintió, ¿sí? Acaba de realizar ese gesto motor y decime, vení fulanito, ¿qué es lo que sentiste?
y va a ser un esfuerzo cognitivo en tratar de ahondar en esas sensaciones que acaba de vivir, y ese esfuerzo en tratar de acceder a esa información reciente y en ponerla en palabras, va a ser que lo haga de vuelta sin hacerlo. ¿Entendés? Acaba de hacer el gesto motor, te lo reporta con el lenguaje, y esa información, al reportártela, lo está ejecutando de vuelta. Porque no me puse a comentarle acerca de las características del sistema nervioso, pero cuando uno observa, imagina, ve, reporta un gesto motor, está toqueteando esa información y está haciendo uso. Entonces, si yo acabo de ejecutar un movimiento y pido que me lo expliquen, de qué fue lo que pasó recién, estoy accediendo nuevamente a esa información y estoy ejecutándolo de vuelta de manera offline al movimiento, y eso puede hasta duplicar la información de no es offline, Pedro, es offline desde el movimiento y desde la práctica, pero en realidad adentro sigue estando online. Que es lo que discutíamos hoy cuando estábamos charlando en la previa, que seguramente la vamos a poner en la próxima charla de Mariano, lo del cerebro lector. Cuando uno habla, cuando uno escribe, está haciendo un acto motor. Cuando uno interpreta una jugada, y lo que está planteando Pedro es que si el alumno puede expresar lo que recién hizo, en realidad lo está consolidando, y lo está aprendiendo y lo está fijando. Claro, la consolidación, como vos decís, está en curso. Está en curso. Al hablarlo, va a facilitar. Claro, sí, claro, es un facilitador. Va a sumarle una pasada. Y si encima usas un video y el chico se ve o la nena se ve, le sumás otra pasada, que son los refuerzos. Claro, porque la idea es que el atleta aprenda a manejar esas percepciones y sensaciones del movimiento y que se vuelva exacto, experto en ese sentir. Y nosotros como agentes del deporte, como docentes del deporte, tenemos que ayudarlos con la palabra, con la observación de videos, contrastando qué es lo que siente él con lo que vemos nosotros, para trabajar esos componentes aferentes y referentes del movimiento de una manera bien rica. Así que bueno, Mayo, con eso quería cerrar. Yo creo, Pedro, si apareces en pantalla, bueno, comentar sí que hay una modalidad virtual de la universidad que va a durar todo el año, con una sola presencia en alguno de los módulos último, anteúltimo, noviembre y diciembre, que va a haber las charlas que damos, también quedan grabadas, va a haber una posibilidad de tener acceso a las charlas, y lo que me gustaría redondear, o sea que siempre a mí me gusta cerrar como un resumen rápido, es que nosotros como profes, voy a cumplir 67 años, aprendimos casi con maestros que nos decían lo que hacían, y íbamos a la praxis. Después yo me empecé a meter en buscar, y hasta que nos encontramos, ¿no? Que ya hace 4 años creo que nos conocemos, Pedro, cuando vos me invitaste. 2017. Sí, vos me invitaste a 3 años a la Universidad de Buenos Aires a escuchar una charla tuya, y fui fascinado, y empecé a encontrar que todo lo que me decían mis maestros es verdad, pero ahora tenemos la razón por la cual podemos optimizar esta verdad. Y cuando yo busco en un libro mío de fisiología de los años 60, no hay una sola hoja de un cerebro. Y hoy todo es cerebro. Y en realidad lo que hacemos, diría Canegallo, es que vivimos toda la vida con un cerebro dentro de la cabeza y no nos habíamos dado cuenta. Entonces creo que tenemos que empezar a ser los profesionales del deporte, de la educación física, del movimiento, es empezar a juntarnos con gente como vos que se meten adentro a buscar qué pasa como ratas de laboratorio que son, valga la frase, y empezar a compartir el conocimiento, pero para entender que el aprendizaje motor no es, nene, esto se hace o no se hace, esto se hace así, sino que si aprendemos los caminos del aprendizaje motor y aprendemos cómo aprende nuestro cerebro, porque todos los cerebros son iguales, aprenden igual, vamos a tener mucha mayor posibilidad de brindarle a nuestros alumnos una mejor calidad de aprendizaje. Y en este ida y vuelta que vos dijiste entre el alumno y nosotros, juntos vamos a aprender mucho más. Yo, la verdad que cada vez que charlo con vos, y hay que decir a la gente que nos juntamos con Cristian Fuster, con vos o con Roberto, o con cualquiera de los compañeros, con Mariano, Alejandro Orbelli,
Masabeu, Mario Di Santo, Weitel, que vienen, Marcelo Roffé, me estoy hablando de Juan Manuel Herbelia. Este año seguramente vamos a incorporar visualmente a un español. Me parece que en este grado de información, y a los más jóvenes que escuchan, yo siempre le digo con las canas blancas, júntense con pibes, con colegas, con otros que sepan más que uno. No se junten con uno que le dice todo que sí, porque le dice todo que sí, no te ayuda. No digo que no me junte con otro, siempre me tengo que juntar con otro, pero siempre hay que juntarse con uno que sabe más que yo, en este caso Pedro, que me ayuda a dudar. La universidad está hecha para dudar, para crecer, para aprender, para compartir, para decir esto no me sirve para nada. Porque también muchas cosas que hacemos no nos sirven para nada. Y también es bueno decir, che, esto no sirve para nada. Porque no es que todo lo que hacemos nos da resultados. Entonces me parece que como, vos igual la vas a terminar de cerrar, pero como cierre pedagógico por el cual me toca a mí, la parte pedagógica de la universidad, es, estamos aprendiendo juntos. Y esto es importante. A mí me fascina aprender con gente como vos, como Roberto, como, viste, o sea, Roberto es solo fútbol nada más, igual no te preocupes, o sea, a Roberto sacarlo de algún ámbito fuera del fútbol nos cuesta bastante, pero lo estamos logrando. Así es, Mario. Sí, sí, un gusto compartirlo. Así que bueno, espérate que creo que me traen comida. Llegó el almacén. Esto es el 100% como es confinamiento. Así que bueno, Pedro, le mandamos un saludo a toda la gente. Ahí queda la placa Bueno, de la Mario, diplomatura. Seguramente el lunes próximo estaremos con Mariano Canegallo. La verdad que gracias a David y a Mora desde la universidad, Simón desde los soportes digitales que tenemos de esto, y prometemos, mejor dicho no prometemos, decimos, el lunes que viene vamos a tener mayor agilidad en la puesta en práctica de todo esto. Pedrito, hoy fue el primer intento. falta Bueno, y menos. gracias a vos, Mario, por generador de las situaciones y las interacciones fructíferas. Bueno, esperemos que pronto nos podamos abrazar personalmente. Esperemos. Sabes que te Bueno, quiero Mario, mucho. Un abrazo. un saludo a todos. Chao, Pedrito. Chao, chao. Hasta luego.